La ciencia sagrada, reseña del autor. Swami Sri Yukteswar ejemplifica en forma ideal el antiguo patrimonio de los rishis iluminados de la India y es venerado como Jnanavatar, encarnación de la sabiduría, por personas de todo el mundo que han sido inspirados por su vida y enseñanzas. Él demostró que había alcanzado el dominio de sí mismo y la unión divina, la meta suprema que han aspirado a conquistar los buscadores de la verdad a través de los siglos. Infancia y juventud. Sri Yukteswar, cuyo nombre de familia era Priya Nath Karar, nació en Serampore, cerca de Calcuta, en 1855 y fue el único hijo de Kshetranath y Kadambini Karar. Su padre, Kshetranath, era un próspero hombre de negocios y su familia poseía varias propiedades en aquella región. Incluso desde niño, el joven Priya demostró una aguda inteligencia y una sed insaciable de conocimientos. Sin embargo, como ocurre a menudo con quienes poseen un intelecto superior, la educación formal constituyó para él más bien un impedimento que una ayuda, por lo cual sus estudios académicos no fueron extensos. Kshetranath Karar murió cuando su hijo era todavía un niño y, en consecuencia, Priyanath debió asumir a muy temprana edad la responsabilidad de administrar las propiedades familiares. Se casó en su juventud, pero quedó viudo algunos años más tarde. Su única hija falleció siendo muy joven, poco después de haberse casado. La búsqueda de la verdad condujo a Priyanath hasta el gran maestro Lahiri Mahasaya de Benares, quien enfatizó que el Kriya Yoga es el medio más eficaz para alcanzar la unión con Dios y fue el primero en enseñar sin restricciones en los tiempos modernos esta antigua ciencia de la meditación. Con la guía de Lahiri Mahasaya, mediante su práctica personal de Kriya, Sri Yukteswar alcanzó el estado supremo de percepción espiritual, en el cual, como describe en la ciencia sagrada, el ser humano abandona completamente la vana idea de la existencia separada de su propio ser y se une al Espíritu Eterno, Dios el Padre. Tal unión con Dios es Kaivalya, la meta suprema del ser humano. Origen de la ciencia sagrada. Sri Yukteswar advirtió que una combinación de la herencia espiritual de Oriente y la ciencia y tecnología de Occidente contribuiría de manera considerable a aliviar los sufrimientos materiales, psicológicos y espirituales prevalecientes en el mundo moderno. Él estaba convencido de que podrían lograrse importantes adelantos, tanto en el plano individual como en el internacional, mediante el intercambio de las mejores características de ambas culturas. Estas ideas se concretaron gracias a su extraordinario encuentro con Mahavatar Babaji, gurú de Lahiri Mahasaya, en 1894. Sri Yukteswar relató la historia de esa memorable ocasión de la manera siguiente. «Bienvenido, Swamiji», me dijo afectuosamente. «Señor», le contesté con énfasis, «yo no soy Swami». Aquellos a quienes la divinidad me señala para otorgarles el título de Swami nunca lo desechan. El santo se dirigía a mí con sencillez, pero sus palabras resonaban con profunda convicción. En un instante me vi envuelto en una ola de bendición. Sonriendo ante mi súbito ascenso a la antigua orden monástica, me incliné reverentemente ante aquel angélico gran ser en forma humana que me había honrado de esa manera. «Ya veo que estás tan interesado en Occidente como en Oriente». El rostro de Babaji se iluminó con la luz de la aprobación. «Siento la angustia de tu corazón, cuya amplitud acoge igualmente a todos los hombres. Esta es la razón por la que te he hecho venir aquí. Oriente y Occidente deben establecer un verdadero sendero dorado de actividad y espiritualidad combinadas», continuó diciendo.
La India tiene mucho que aprender de Occidente en cuanto al desarrollo material. A su vez, la India puede enseñar métodos universales por medio de los cuales Occidente podría cimentar sus creencias religiosas sobre las inconmovibles bases de la ciencia del yoga. Tú, Swamiji, tienes una misión que cumplir en el próximo advenimiento de un armónico intercambio entre Oriente y Occidente. Dentro de algunos años te enviaré a un discípulo a quien podrás adiestrar para la difusión del yoga en Occidente. Desde allá, las vibraciones de muchas almas espiritualmente sedientas fluyen hacia mí. Percibo la existencia de santos potenciales, tanto en América como en Europa, que únicamente esperan ser despertados. A mi súplica, Swamiji, te ruego asumir otra tarea, me dijo el gran maestro. ¿No querrías escribir un breve libro que señale la armonía esencial existente entre las escrituras cristianas e hindúes? Su unidad básica se halla actualmente oscurecida por las diferencias sectarias que existen entre los seres humanos. Demuestra a través de citas paralelas que los inspirados hijos de Dios han hablado de la misma verdad. De regreso en Serampore, Sri Yukteswar dio comienzo a su cometido literario. En la quietud de la noche, me entregué a la tarea de comparar la Biblia y las escrituras de Sanatan Dharma. Relató posteriormente. Citando las palabras de Jesús, procuré demostrar que sus enseñanzas coinciden, en esencia, con las revelaciones de los Vedas. Gracias a las bendiciones de mi Param Gurú, el libro La Ciencia Sagrada fue concluido en breve tiempo. El entrenamiento de sus discípulos. Con el paso de los años, Sri Yukteswar comenzó a aceptar discípulos con el fin de proporcionarles entrenamiento espiritual. Su casa paterna en Serampore se transformó en su ermita. Posteriormente, construyó un ashram adicional junto al mar en Puri, a unos 480 kilómetros al sur de Calcuta. En 1910, Sri Yukteswar conoció al discípulo que Babaji habría prometido enviarle para divulgar el yoga en Occidente, Mukunda Lal Ghosh, a quien Sri Yukteswar confirió más tarde el nombre monástico de Paramahansa Yogananda. En su autobiografía de un yogi, Paramahansaji describió en forma detallada los muchos años en que recibió la disciplina espiritual de Swami Sri Yukteswar, proporcionando un fascinante retrato biográfico de su gurú, algunos de cuyos pasajes presentamos a continuación. La vida diaria en el ashram se desliza tranquilamente con muy pocas variaciones. Mi maestro se despertaba antes del amanecer y recostado en el lecho o sentado en él, entraba en el estado de samadhi. El desayuno no era inmediato. Primero venía un largo paseo por el Ganges, aquellos paseos matutinos con mi gurú, cuán reales y vívidos permanecen conmigo. En la fácil evocación de mi memoria, con frecuencia me encuentro a su lado. El temprano sol calienta el río y su voz resuena plena de auténtica sabiduría. Luego un baño. Después, la comida de mediodía. Su preparación, de acuerdo con las instrucciones diarias del maestro, era la más cuidadosa tarea de sus jóvenes discípulos. Mi gurú era vegetariano. Antes de acogerse a la vida monástica, comía huevos y pescado. Su consejo a los estudiantes era el de seguir una dieta sencilla y adecuada a la constitución de cada uno. Los visitantes hacían su aparición por la tarde. Una corriente continua llegaba del mundo a la tranquila ermita. Mi gurú trataba a todas las visitas con cortesía y gentileza. Un maestro, aquel que ha tomado plena conciencia de sí mismo como el alma omnipresente y no como el cuerpo o el ego, percibe en todos los seres humanos una notable similitud. Las 8 de la noche era la hora de la cena.
y a veces aún se encontraban en la ermita algunos visitantes. Mi maestro no se excusaba para ir a comer solo. Nadie salía de la ermita hambriento o insatisfecho. Sri Yukteswar jamás carecía de recursos ni se desanimaba ante la llegada de visitantes inesperados. Con pocos alimentos organizaba un banquete bajo su ingeniosa dirección. Sin embargo, era económico y sus modestos recursos lo llevaban lejos. Vivid cómodamente con vuestro presupuesto, decía con frecuencia. La extravagancia os aportará incomodidades. En los detalles de la ermita, ya fueran agasajos, reparaciones del edificio o en cualquier otra cosa, el maestro mostraba la originalidad de un espíritu creador. Las quietas horas de la noche a menudo brindaban una de las disertaciones de mi gurú, tesoros que desafiaban al tiempo. Cada expresión suya era cincelada por la sabiduría. Una sublime confianza en sí mismo marcaba el incomparable estilo de su expresión. Hablaba siempre como nadie había hablado jamás, según mi experiencia. Sus pensamientos eran pesados en la delicada balanza del discernimiento antes de ser expresados exteriormente. La esencia de la verdad, plenamente trascendente, aun en su aspecto fisiológico, brotaba de él como una fragante exudación del alma. Yo tenía invariablemente la conciencia de que me hallaba ante la presencia de una viviente manifestación de Dios. El peso de su divinidad hacía que de manera automática me inclinara reverentemente ante él. Fuera de las escrituras, mi maestro leía muy raramente. Sin embargo, estaba invariablemente enterado de los más recientes descubrimientos de la ciencia, así como de otros progresos del conocimiento. Conversador admirable, con gusto intercambiaba opiniones sobre innumerables temas con sus huéspedes. Su agudo ingenio y su vibrante risa amenizaban todo diálogo. Aun cuando su apariencia fuera a menudo grave, el maestro jamás estaba deprimido. Para encontrar al Señor no es necesario desfigurarse el rostro, solía decir citando el pasaje bíblico. Recuerda que el encuentro con Dios significa el entierro de todos los pesares. Entre los filósofos, profesores, abogados y científicos que visitaban la ermita, muchos llegaban por primera vez esperando encontrarse con un dogmático religioso. Una altiva sonrisa o una mirada llena de condescendiente tolerancia revelaba ocasionalmente la actitud de los visitantes, quienes no esperaban recibir otra cosa que unas pocas pláticas piadosas. Mas luego de haber charlado con Sri Yukteswar y descubierto que él poseía conocimientos precisos acerca de sus respectivas especialidades, los visitantes se mostraban reticentes a abandonar su compañía. El maestro contaba con muchos médicos entre sus discípulos. Aquellos que han estudiado fisiología deberían prolongar sus estudios, ahondando en la ciencia del alma, les decía. Una sutil estructura espiritual se halla oculta tras el mecanismo del cuerpo. Toda la creación está gobernada por leyes, decía Sri Yukteswar, las que se manifiestan en el mundo exterior, descubiertas por los científicos, se denominan leyes naturales. Pero hay leyes más sutiles que rigen los planos espirituales ocultos y el reino interior de la conciencia. Esas leyes pueden conocerse a través de la ciencia del yoga. No es el físico sino el maestro plenamente realizado quien comprende la verdadera naturaleza de la materia. Mediante ese conocimiento, Cristo pudo restaurar la oreja del centurión después de que ésta había sido seccionada por uno de sus discípulos. Mi maestro explicaba la Biblia cristiana con una hermosa claridad. Fue de mi gurú, un hindú desconocido para la cristiandad, de quien aprendí a percibir la inmortal esencia de la Biblia. Jamás he escuchado en Oriente u Occidente a alguien que explicara las escrituras cristianas con una percepción espiritual tan profunda
como Sri Yukteswar. Sri Yukteswar aconsejaba a sus estudiantes que se convirtieran en eslabones vivientes de las virtudes orientales y occidentales. Él mismo, un ejecutivo occidental en sus costumbres externas, era oriental en sus costumbres espirituales. Alababa el progreso de los recursos de higiene de Occidente y los ideales religiosos que dieron su gloria centenaria a Oriente. Sri Yukteswar era de naturaleza reservada y positivamente práctica. Nada recordaba en él al absorto y alienado visionario. Sus pies descansaban firmemente sobre la tierra, mientras su cabeza permanecía anclada en el cielo. La gente práctica despertaba su admiración. La santidad no es sinónimo de estupidez. Las percepciones divinas no son incapacitantes, solía decir. La activa expresión de la virtud da nacimiento a la más aguda inteligencia. La intuición de Sri Yukteswar era tan penetrante que, sin prestar atención a las palabras de su interlocutor, a menudo solía responder a sus pensamientos no expresados. Las verdades reveladas por la divina visión interior son con frecuencia dolorosas para los oídos mundanos. Mi maestro no era popular entre los estudiantes superficiales. Los sabios, siempre pocos en número, le reverenciaban intensamente. Me atrevería a decir que Sri Yukteswar hubiera sido el más solicitado gurú de la India si sus palabras no hubiesen sido tan sinceras. Era realmente asombroso ver a un maestro de tan arrolladora voluntad permanecer en aquella calma. Él era un ejemplo de la definición védica de un hombre de Dios. Más suave que la flor cuando se trata de amabilidad, más potente que el rayo cuando los principios están en juego. Con frecuencia me he hecho la reflexión de que mi majestuoso maestro pudo fácilmente haber sido un emperador o un conquistador que sacudiera el mundo si su mente se hubiera concentrado en la fama o en el éxito mundano, pero en lugar de ello había escogido acometer contra las ciudades interiores de la ira y del egocentrismo, cuya conquista revela la verdadera grandeza de un ser humano. En 1920, Swami Sri Yukteswar envió a Paramahansa Yogananda a Estados Unidos para cumplir la misión a que se refiriera muchos años antes Mahavatar Babaji, la de poner a disposición de los buscadores de la verdad del mundo entero el conocimiento de la liberadora ciencia del Kriya Yoga. Con este propósito, Sri Yogananda fundó Self-Realization Fellowship, sociedad internacional cuya sede central se encuentra en Los Ángeles, California. Durante las 3 décadas en las que vivió en Occidente, dio conferencias en la mayoría de las principales ciudades estadounidenses ante un público que repletó los auditorios. Escribió numerosos libros y elaboró una exhaustiva serie de lecciones de yoga para estudio individual en el hogar y preparó a numerosos discípulos, miembros de la orden monástica de Self-Realization Fellowship, para que perpetraran la obra espiritual y humanitaria que Mahavatar Babaji y Swami Sri Yukteswar le habían encomendado. En varias ocasiones, Sri Yukteswar escribió a su discípulo Yogananda para expresarle su agradecimiento por sus fieles servicios y por cuanto había realizado en Estados Unidos. Los siguientes extractos de 2 de sus cartas escritas a mediados de 1920 reflejan en forma conmovedora la profunda amistad y amor divino que existía entre estas 2 grandes almas. Hijo de mi corazón, oh Yogananda, me colma de felicidad el ver las fotografías de tus estudiantes de yoga en las diferentes ciudades. Al tener noticia de tus métodos del cántico de afirmaciones, la emisión de vibraciones curativas y la práctica de oraciones para obtener la curación divina, no puedo menos que darte las gracias desde el fondo de mi corazón. Me siento tan feliz de ver la foto de la mansión de Mount Washington que no puedo expresarlo en palabras. Mi alma desea volar hacia allí y poder verla. Has trabajado afanosamente para convertirte en el instrumento de Dios que creará lo que describes.
Lleva a cabo la obra de acuerdo con tus deseos. Jamás podrá existir diferencia de opinión entre nosotros. Después de que regrese a Serampore, quizá trate de conseguir un pasaporte para realizar una gira alrededor del mundo, pero parece que no se dan las condiciones para que pueda lograrlo con este cuerpo. Me gustaría abandonar mi cuerpo cerca de ti, en el lugar donde tú estés. Tal pensamiento me produce gran felicidad. Con respecto a Puri, designa tú a la persona que haya de hacerse cargo. Por la gracia de mi gurú me encuentro bien. Sin embargo, me estoy retirando de los asuntos administrativos relacionados con los diversos centros. Ya no me es posible continuar llevando a cabo tan minucioso trabajo. Comienzan así mis últimos esfuerzos en lo que respecta al trabajo de organización. Espero con expectación tu llegada. Los últimos días de su vida y su partida de esta tierra. Como lo había previsto el propio Sri Yukteswar, no era la voluntad de Dios que él viajara a Estados Unidos, ni le fue posible a Yoganandaji desentenderse de sus numerosas responsabilidades para viajar a la India. Finalmente, en 1935, tras recibir de forma intuitiva un urgente llamado de su gurú, un presagio de que la vida de Sri Yukteswar se acercaba a su fin, Yoganandaji regresó a la India y permaneció allí durante un año. 2 de sus discípulos norteamericanos le acompañaron. Uno de ellos, el señor Sir Richard Wright, proporciona en el relato siguiente una de las pocas descripciones escritas sobre Sri Yukteswar hechas por un occidental. Con gran humildad caminaba yo detrás de Yoganandaji hacia el patio interior de la ermita. Con el corazón latiéndome fuertemente, subimos los peldaños de cemento de la escalera, desgastado por miles de buscadores de la verdad. La tensión se agudizaba cada vez más a medida que subíamos. Ante nosotros, al final de la escalera, apareció el gran maestro, Swami Sri Yukteswar, de pie, con toda su nobleza y grandeza de sabio. Mi corazón se colmó de gozo al sentirme bendecido por el privilegio de hallarme ante la sublime presencia del Maestro. De rodillas ante el Maestro, le ofrecí en silencio mi amor y mi agradecimiento, tocando reverentemente sus pies encallecidos por el tiempo y el servicio, y recibí su bendición. Luego me levanté y contemplé sus hermosos ojos, profundos de introspección, pero radiantes de alegría. Fácilmente percibí la santidad del gran maestro a través de su cálida sonrisa y la luminosidad de sus ojos, una cualidad prontamente discernible en su conversación, ya sea esta alegre o grave, es la certidumbre que irradian sus aseveraciones, el signo de un hombre sabio, de alguien que sabe porque conoce a Dios. Su gran sabiduría, su energía de propósitos y su determinación se manifiestan en cada uno de sus actos y en su expresión. Vestía con sencillez. Su dhoti y camisa, sin duda teñidos tiempo atrás de color ocre, son ahora de un anaranjado desteñido. Con reverencia y discreción me dediqué a observarlo detenidamente. Alto y de apariencia atlética, con un cuerpo endurecido por las pruebas y los sacrificios de la vida de renunciante, camina con paso digno y postura erecta. Su compostura es majestuosa y su risa alegre y jovial brota de las profundidades de su pecho, sacudiendo y estremeciendo su cuerpo entero. De su austero semblante emana un imponente poder divino. Su cabello, partido en medio, es blanco alrededor de la frente, el resto está surcado por guedejas plateadas, con tonos negros y dorados, y cae en bucles sobre sus hombros. Su barba y bigote son escasos o ralos y parecen acentuar sus rasgos. Su frente se inclina hacia arriba, como si buscara las alturas del cielo. Un etéreo halo azul nimba sus ojos oscuros. Su boca en reposo es severa, pero hay en ella un sutil dejo de ternura.
Aunque a juzgar por las apariencias externas, la salud de Sri Yukteswar parecía ser excelente, se acercaba en realidad el momento en que abandonaría su cuerpo. A fines de 1935, llamó a Paramahansaji. Mi tarea en la tierra ha terminado. Tú debes continuarla, le dijo suavemente Sri Yukteswar, con una expresión serena y tierna en sus ojos. Te ruego enviar a alguien para que se haga cargo de la ermita de Puri, continuó diciendo. Dejo todo en tus manos. Tú podrás dirigir exitosamente el barco de tu vida, así como el de la organización, a las playas de la divinidad. El gran gurú entró en Mahasamadhi, el abandono definitivo del cuerpo físico realizado en forma voluntaria y consciente por un yogi, el 9 de marzo de 1936, en Puri. El Amrita Bazar Patrika, principal periódico de Calcuta, publicó su fotografía y el artículo siguiente. La ceremonia fúnebre de Bandara para Srimad Swami Sri Yukteswar Giri Maharaj, de 81 años de edad, tuvo lugar en Puri el 21 de marzo. Muchos discípulos vinieron a Puri para la celebración de los ritos. Uno de los más grandes comentaristas del Bhagavad Gita, el Swami Maharaj, era asimismo un gran discípulo de Yogiraj Sri Shyama Charan Lahiri Mahasaya de Benares. El Swami Maharaj fundó varios centros de Yogoda Satsanga, Self-Realization Fellowship, en la India, y fue la gran inspiración tras el movimiento que viajó a Occidente por conducto de Swami Yogananda, su principal discípulo. Fueron los poderes proféticos de Sri Yukteswar y su elevada estatura espiritual lo que inspiró a Swami Yogananda a cruzar el océano y difundir en América el mensaje de los maestros de la India. Sus interpretaciones del Bhagavad Gita y otras escrituras dan testimonio del profundo conocimiento sobre la filosofía tanto oriental como occidental que tenía Sri Yukteswar y arrojan luz sobre la unidad existente entre Oriente y Occidente. Basándose en su fe en la unidad de todos los credos religiosos, Sri Yukteswar fundó Sadhu Sabha, Sociedad de Santos, con el propósito de inculcar un espíritu científico en la religión. En dicha sociedad cooperaron líderes de diferentes confesiones y credos. En el momento de su partida, nombró a Swami Yogananda como su sucesor en la dirección de Sadhu Sabha. La India en verdad se ha empobrecido con la partida de este gran hombre. Puedan todos aquellos que tuvieron la fortuna de conocerle imbuirse del verdadero espíritu de la cultura de la India y del sadhana que él personificara. Su legado para la humanidad. El alma que se ha despertado y reconoce la presencia del Absoluto, sabe que Dios es la única realidad y considera el espectáculo transitorio de la vida y de la muerte como parte constituyente de Maya, la ilusión, el drama divino que se desarrolla en la omnipresencia del Creador cósmico. Después de su fallecimiento, Sri Yukteswar dio al mundo un fehaciente testimonio final de las verdades que tan sucintamente había descrito en la ciencia sagrada. Mientras Yoganandaji, acongojado por la pérdida de su amado gurú, realizaba los preparativos para su retorno a Estados Unidos, Sri Yukteswar se apareció ante él resucitado. Esa extraordinaria experiencia, unida a las revelaciones de Sri Yukteswar sobre la verdadera naturaleza de la creación cósmica, sobre la vida después de la muerte y sobre la continua evolución espiritual del alma inmortal, constituyen el tema de un capítulo entero del libro de Paramahansa Yogananda, Autobiografía de un Yogi. Te he relatado ahora, Yogananda, las verdades sobre mi vida, muerte y resurrección, dijo Sri Yukteswar a su amado discípulo. No te lamentes por mí, más bien difunde por doquier la historia de mi resurrección. Una nueva esperanza se infundirá en los corazones de los soñadores de este mundo, locos de dolor y temerosos de la muerte. Ya ha oído demasiado el hombre a los insensibles pesimistas que le advierten que polvo somos, sin tener en cuenta la índole inconquistable del alma, escribió Paramahansaji
al relatar esta divina experiencia con Sri Yukteswar. A través de su vida, de la sabiduría que impartió, de su muerte y de su gloriosa resurrección, el gran Jan Avatar legó a la humanidad entera una visión sublime de la divinidad inherente a los seres humanos en su calidad de hijos inmortales del único Dios. Final del libro La ciencia sagrada de Swami Sri Yukteswar. Si te gustó el contenido del video, no olvides darle me gusta, comparte, para que esta información pueda llegar a más personas y suscríbete al canal para no perderte cada vez que subimos nuevo contenido. Muchas gracias.